Bueno, entonces, nosotros habíamos quedado la reunión pasada en el final del siglo XIX. El final del siglo XIX, y fundamentalmente después de la conferencia de Berlín, marca prácticamente la declinación absoluta del Imperio Otomano. El Imperio Otomano pierde prácticamente todos los territorios que tenía en los Balcanes, pero además sufre también una dispersión, por decirlo de alguna manera, del resto de su imperio, porque en 1889 Egipto había sido o había pasado al dominio británico. Túnez había pasado, de hecho, al dominio francés. Y Italia reclamaba Trípoli también. Entonces, en definitiva, el Imperio Otomano estaba en un estado de disgregación total. Pero al estado de disgregación que se daba desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de las guerras que habían perdido, se daba también un estado de enorme postración económica, porque todas estas guerras del siglo XIX le habían costado al Imperio Otomano contraer deudas enormes, fundamentalmente con la banca francesa y con la banca inglesa, que dominaban las aduanas, que manejaban inclusive interiormente enorme cantidad de dinero que se podían decir de dineros públicos, y eso también generaba, además de un estado de malestar, generaba también una crisis desde el punto de vista de lo que era la vida diaria dentro del Imperio Otomano, porque todas estas cosas generan, como todos sabemos, procesos de inflación, de descontento popular, y evidentemente todo eso se iba traduciendo en lo que era y había sido durante siglos la figura central del imperio. El Imperio Otomano no era un imperio que funcionara con una aristocracia, no era un imperio que funcionara con un parlamentario, era un imperio que funcionaba fundamentalmente centrado en la figura del sultán. Por lo tanto, la figura del sultán era la que también iba cayendo a medida que el imperio caía en el deterioro, caía también la figura del sultán en el desprestigio. De esa manera, entonces, un poco irrumpe Alemania en la vida del Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque Alemania va a ser un proveedor de créditos del Imperio Otomano, pero además se produce una guerra sorda, pero una guerra muy intensa entre Francia y Alemania por las rutas desde el punto de vista ferroviario, ¿verdad? Alemania ansiaba, como lo vamos a mostrar en los mapas después, la construcción y la culminación del famoso ferrocarril que unía Berlín, Constantinopla y Bagdad, aunque en realidad el interés era terminar el ferrocarril en la ciudad de Basora, con lo cual Alemania accedía al Golfo Pérsico. Pero bueno, todo este es el entramado con el cual termina el siglo XIX. Adelante, Mario. Ahí va. Durante siglos, entonces, el Imperio Otomano funciona con el poder del sultán. A partir de la Constitución de 1876, que en realidad estuvo en práctica solamente un año, porque al año siguiente fue eliminada por el propio sultán, eso genera de que empiecen a organizarse políticamente dentro del Imperio Otomano. Los armenios van a fundar dos grandes partidos. Uno es el partido que vemos acá, el Unchak, que se conoce habitualmente como el PSH, y que es fundado, como dice en la diapositiva, en 1887 en Ginebra por estudiantes ruso-armenios, con la característica de ser un partido marxista. Es un partido marxista que inclusive tuvo interacción con Lenin, tuvo interacción con Plejánov, y el objetivo que tenía este partido no era la de formar parte del Imperio Otomano, sino la de lograr la independencia de Armenia. Y dado
que además era un partido marxista, la independencia de Armenia implicaba también, por supuesto, no integrarse al imperio zarista ruso, porque tampoco era, desde el punto de vista político, afín con lo que eran sus ideales. La mayor parte de estos armenios son los que van luego a dirigir la República de Armenia que queda al final de la guerra civil en la Unión Soviética, que queda dentro del territorio de Rusia. Recuerdan que una parte queda como república en Armenia, formando parte de la Unión de Repúblicas Socialistas, como una república socialista más. Y este partido armenio está ligado también al movimiento de liberación nacional armenio, del cual hablamos en la charla pasada, que aparece también sobre finales del siglo XIX. Como parte de su filosofía marxista, la frase esta, que es de un político de este partido: aquellos que no puedan alcanzar la libertad a través de la lucha armada no son merecedores de esta. Es una frase que nos resultaría bastante conocida a cualquiera que conozca más o menos el manejo marxista. La siguiente. Por favor, Mario. La siguiente, ahí está. El otro partido es el Dashnak. El partido Dashnak es lo que también se conoce como la Federación Revolucionaria Armenia. Está fundado también más o menos en la misma época, se funda en el año 1890, pero con distintas concepciones. Primero que nada, si ustedes miran, se funda en la ciudad de Tiflis, que formaba parte del Imperio Ruso. Imagínense ustedes que dentro del Imperio zarista ruso y era muy difícil que se fundara un partido de tipo marxista. Este era un partido de tipo, lo que llamaríamos hoy socialdemócrata, y que estaría vinculado dentro de los partidos de la Rusia zarista con el partido cadete, ¿verdad? O con los octubristas, por llamarlo de alguna manera. Es de ideología socialdemócrata, y acá es absolutamente también distinto de lo que se propone. Lo que se propone este partido son que haya autonomía en las áreas de población armenia dentro del Imperio Otomano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los famosos vilayets, de los cuales hablamos en la charla pasada, pasen a tener una autonomía dentro, pero dentro del Imperio Otomano. Acá la cuestión no es estar fuera, sino estar dentro del Imperio Otomano. Y por supuesto, plantea como un partido liberal, que es la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, y plantea el tema de la reforma agraria, porque toda esa zona de los vilayets eran zonas de producción agraria, y eran zonas donde, recuerdan ustedes, que los armenios, por no pertenecer a la confesión religiosa musulmana, pagaban más impuestos que lo que pagaban los musulmanes. Y desde el punto de vista de la relación, este partido sí tenía una relación bastante cercana al Imperio Ruso. O sea que, si bien era un partido de tipo, de lo que podríamos llamar un partido liberal, tenía una relación buena con lo que era la autocracia de la Rusia zarista. Adelante, ¿no? Los jóvenes turcos, por otra parte, son el movimiento que aparece dentro del Imperio Otomano, pero no es un movimiento, como su nombre lo dice, armenio, sino que está compuesto por otomanos. Este movimiento de los jóvenes turcos aparece también sobre fines del siglo XIX, en 1889, y forma lo que se llama el CUP, el Comité de Unión y Progreso. Este partido básicamente es un partido que en su origen es liberal, se opone al absolutismo del sultán,
¿Qué es lo que promueve? Bueno, promueve restaurar la Constitución de 1876, que es la Constitución que había sido derogada al mismo año siguiente, implantar un gobierno liberal, parte de su, parte del tiempo en el cual son perseguidos del Imperio Otomano, están en un prolongado exilio en París. El sultán promete una serie de reformas que finalmente no se llevan a cabo, y en el año 1906 de este partido, de estos jóvenes turcos, se funda lo que se llama la Sociedad Otomana por la Libertad. Pero básicamente en su origen los jóvenes turcos son un movimiento constitucionalista, liberal, por decirlo de alguna manera, y que se opone al gobierno absolutista del sultán. Adelante. Dale nomás, Mario. Ahí está. Este es uno de los principales que va a participar, va a tener un papel muy destacado en el genocidio de los armenios. Este es Ismail Enver, uno de los principales integrantes de este partido de los jóvenes turcos. Adelante. Este es lo que podríamos llamar la plana mayor del partido de los jóvenes turcos. Y ahora vamos a hablar un poquito de su relación con la masonería. Antes de hablar de la siguiente nomás. Antes de hablar de la relación con la masonería, hay un autor que yo lo tengo acá, Longlojian, que no lo pude googlear, no lo pude estudiar, pero que marca también que existió una relación importante entre los dirigentes sionistas y las autoridades otomanas. Este tema yo lo quise profundizar y no lo encontré. Lo puse y puse además quién es que lo dice, para el que le pueda interesar profundizar en este tema. Bueno, siendo un partido, los jóvenes turcos perteneciendo a la masonería, tenían por lema también el lema de la propia masonería, el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad. No era que todos los jóvenes turcos fueran masones. Este es un tema que también hay que aclararlo porque es importante. No todos los jóvenes turcos formaban parte de la masonería, pero lo que sí es muy importante es que en los puestos claves de la maquinaria estatal que se va a producir después de la revolución de 1908, los jóvenes turcos integrantes de la masonería van a ocupar puestos decisivos. ¿Tá? Inclusive, Talat Pasha llegó a ser el gran maestro del oriente de la masonería turca. Entonces, hay un autor español, un historiador español, que es un pastor protestante, que es César Vidal. Es un hombre que tiene una formación muy grande y que conoce, debe ser de los que sabe más sobre la Revolución Rusa y sabe mucho de este tema también. Dijo textualmente: el final del poder de Abdul Hamid II vino de la mano de la masonería. En 1909, los jóvenes turcos lo depusieron y encarcelaron. El jefe del grupo era Talat Bey, conocido más tarde como Mehmet Talat Pasha, que no solo era masón, sino también, como dije recién, el gran maestro del Oriente Turco. O sea que hubo realmente una vinculación muy, pero muy importante entre los jóvenes turcos y la masonería. Adelante, Mario. La revolución de 1908, entonces, es como un poco el resultado de todo ese proceso de deterioro que había habido dentro del Imperio Otomano.
Ya la oposición otomana había tenido congresos en el año 1902 y en el año 1907, en los cuales participaron en forma conjunta, había representantes judíos, había representantes armenios, había representantes de los jóvenes turcos, o sea que eran en realidad congresos que tenían por finalidad terminar con el absolutismo del sultán. Entonces, en el año 1908, como este sentimiento contrario al ejercicio de poder absoluto que tenía el sultán se había trasladado también al ejército, donde existía una parte muy importante que estaba comprometido con los jóvenes turcos, el 3 de julio del año 1908, el mayor Ahmet Niyazi, que estaba al mando del tercer cuerpo del ejército, que estaba acantonado en Macedonia, se revela. La rebelión de este tercer cuerpo del ejército, que es una rebelión que podríamos decir que es insignificante numéricamente, porque en realidad estamos hablando de poco más de 200 hombres, se extiende como si fuera un fuego en una paja seca, ¿verdad? Entonces se van agregando distintos cuerpos del ejército otomano y finalmente ese movimiento se extiende hacia Constantinopla y el 24 de julio, vean ustedes qué breve es el periodo, ¿no? Un hombre que ejerce un poder tan absoluto como el sultán cae en un periodo de tiempo que va del 3 al 24 de julio, menos de un mes. Va a pasar algo muy similar a lo que le pasa al zar en Rusia, ¿verdad? En días, en cuestión de días, pasa a perder absolutamente el total de su poder. Entonces, inmediatamente que el sultán es, digamos, reducido, se instala nuevamente la constitución, se llama a elecciones, pero se va a producir un hecho muy significativo que va a tener gran importancia en el futuro. ¿Cuál es ese hecho tan significativo? El hecho va a ser que hay una ruptura entre los jóvenes turcos y los armenios. O sea, que dentro de ese movimiento revolucionario que prácticamente depone, prácticamente no, que depone al sultán, que vuelve a ser activa la constitución de 1876, en ese momento, dentro de los jóvenes turcos, la rama de lo que se llama el otomanismo, que ahora yo voy a explicar lo que es el otomanismo, determina que el movimiento de 1908 tenga un corte con los armenios. Consulta, doctor. Sí. Veo allí, posiblemente ustedes siempre van a decir, pero el sultán tuvo algo que ver con la reinstalación, porque dice el 24 de julio el sultán reinstala la constitución. Claro, el sultán presionado por el movimiento, claro, presionado por el movimiento reinstala la constitución. Por supuesto, además queda en funciones el sultán. No, el sultán en 1908 queda en funciones. Lo que pasa es que pasaría a ser un gobierno, por decirlo, a algo que podamos ser parecido a una monarquía constitucional. Es como cuando el zar un poco acepta en 1905 la constitución. Adelante nomás, Mario. Adelante, Mario. Era la que ya la siguiente. Perdón, volvé para atrás, disculpame. Bueno, entonces la revolución de 1908 significó la gran esperanza para todos, no solamente para los turcos, también los armenios, también los judíos, todos las minorías étnicas sintieron de que, bueno, de que era una bocanada de aire fresco, ¿verdad? Iba a haber un parlamento, en ese parlamento iban a estar representados, probablemente también en algún ministerio estuvieran representados,
iba a haber un montón de cosas por las cuales habían luchado, y entonces, ¿cómo se llama? Fue un momento, yo diría, en el cual reinó una especie de euforia, porque todo el mundo estaba contento. El ejército estaba contento, los intelectuales estaban contentos, el pueblo estaba contento y desde el punto de vista religioso también. Y eso es el resultado de esa gran oposición que tenía el sultán en todas las comunidades, ¿verdad? En realidad es un fenómeno mundial. Cuando a alguien le va mal, en general se pierde el apoyo, ¿verdad? Este movimiento lleva entonces a estos jóvenes turcos del Comité de Unión y Progreso al poder, apoyados, como yo dije en un principio, también por la Federación Armenia Revolucionaria, que apoya a todo este movimiento que se está dando. Bueno, y el gran elemento que se da, y que normalmente uno a veces no se le da la importancia que se debe, es la importancia del ejército. El ejército va a apoyar el movimiento. Y la importancia política del ejército, la importancia política que adquiere el ejército, llega hasta hoy, hasta Erdogan. O sea, que el ejército pasa a ser una estructura de poder sumamente importante dentro de lo que en aquel momento era el Imperio Otomano y lo que luego va a ser el Estado de Turquía. Y por supuesto, es uno de los defensores de que el Estado no sea un Estado de tipo confesional, ¿verdad? En definitiva, apunta a que no sea un Estado puramente de una religión, prácticamente una teocracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué logra la revolución de 1908? La limitación del poder del sultán, la aplicación de la Constitución de 1876 y la apertura del Parlamento. En esa apertura del Parlamento y en esas elecciones, los armenios obtienen 14 diputados. Es un dato que no sé si tiene gran valor, pero digo, 14 diputados logran entrar al Parlamento recién creado. Hay una liberación de los presos políticos, ¿verdad? Gente que había sido detenida por haber pertenecido a los jóvenes turcos o haber pertenecido a los partidos políticos armenios, son liberados. Y los partidos armenios, tanto el Anchak como el Dachinak, los dos partidos, aún, vuelvo a repetir, aún el partido Anchak, que era marxista, los dos partidos son permitidos, o sea que empiezan a funcionar como partidos políticos legales. Adelante, ¿no? Acá tenemos una litografía de la revolución de 1908, muy significativa, ¿verdad? Fíjense ustedes que la litografía un poco traduce el panorama espiritual, ¿verdad? El ejército, los intelectuales, el pueblo representado también en la litografía, acá está, la rotura de las cadenas que habían significado el poder absoluto del sultán, ¿verdad? La mujer que representa en cierto modo, bueno, la libertad que aparece dentro del imperio, en fin, un estado de algarabía, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se ve en la figura es la unión de civiles y de militares que tienen en común la búsqueda de un Estado liberal, ¿verdad? En ese momento. Adelante. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de los otomanos habían distintas tendencias. Habían otomanistas, habían panturquistas, habían panturanistas,
habían federalistas, centralistas, socialistas y todos los istas que se puedan imaginar. Federalistas, centralistas y socialistas en realidad solo se refiere a la concepción de la organización del imperio. Si el imperio debe ser con un poder central, si el imperio debe estar dividido en provincias o en departamentos, en fin, pero lo otro no. Lo otro es una concepción de quiénes deben formar parte del imperio. Y ahí se da el choque entre otomanistas, panturquistas fundamentalmente, y los panturanistas que ahora vamos a explicar fueron una rama muy menor. Adelante nomás. Los panturquistas. Los panturquistas veían en el territorio de Armenia del Este, acuérdense que los armenios vivían en 6 fundamentalmente vilayets que estaban en el extremo más oriental del Imperio Otomano, el sector más oriental del Imperio Otomano, y entonces los panturanistas veían en el territorio de Armenia del Este el último obstáculo en el camino hacia Asia Central, que iba a ser el imperio panturanista hasta Turkmenistán. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que plantean los panturanistas? Los panturanistas dicen, nosotros hemos perdido los Balcanes, es imposible que nos extendamos hacia el oeste de Europa. Nosotros no nos podemos extender hasta el sur, porque evidentemente vamos a chocar con los ingleses, con los franceses, con los alemanes, vamos a chocar con todo el mundo. ¿Hacia dónde ven la opción de expansión? Hacia el este. Pero ¿quién está justamente en esa frontera del este? Nada más ni nada menos que los vilayets en los cuales viven los armenios. Quiere decir que ven a los armenios, no como un territorio a integrar, porque no ven a los armenios adoptando la religión musulmana, y entonces los armenios aparecen como un escollo, aparecen como un problema que tienen que resolver para poder cumplir ese destino de expandirse hacia lo que se llama el Asia Central, hacia el este. Esto es un sueño, porque obviamente que no podían expandirse hacia el este porque chocaban con Rusia, y Rusia no les iba a permitir la expansión. Pero digo, así lo veían los panturanistas. No sé si queda claro este tema, porque es muy importante. Adelante nomás, Mario. Ahora, los otomanistas es un concepto que se desarrolla y que está ligado a la Revolución Francesa. Los otomanistas también tienen entre ellos la enorme cantidad, por supuesto, de miembros de la masonería, pero es un movimiento que promueve la libertad individual, ¿tá? Y esto es una cuestión absolutamente contraria a lo que había sido hasta ahora el sistema de los millets, ¿verdad? O sea, ellos plantean la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley implica que evidentemente, sean de religión musulmana, sean de religión cristiana, sean de religión judía, todos son iguales ante la ley. ¿Está? La educación primaria, los impuestos que eran diferenciados en el Imperio Otomano, pagaban más quienes no eran musulmanes, y el servicio militar deberían ser iguales para todos los habitantes del imperio. O sea, que dentro de los movimientos el otomanismo es el que asimila al imperio, a los armenios, a los judíos o a cualquier otra religión, sea una persona agnóstica, sea una persona lo que fuera, todos tenían derecho
a formar parte de ese imperio otomano. El otomanismo crea una ciudadanía otomana sin distinción ni racial ni religiosa. O sea, este es el otomanismo que dice, todos cabemos dentro del imperio. Nos fue mal, hemos perdido territorios, hemos perdido... pero de todas maneras nosotros lo que vamos a hacer de aquí para adelante es crear un gran imperio y en ese gran imperio caben todos. Está, adelante, Mario. Y los panturquistas es un movimiento que lo que quiere es en realidad, acá se ve en el mapa, unir a todos los pueblos de origen túrquico, lo cual es una cosa absolutamente imposible, pero bueno, es un movimiento más teórico. Yo creo que lo que hay que entender, la diferencia es justamente entre de los otomanistas, que son los que quedan en ese momento derrotados, y eso es lo que va a provocar el genocidio armenio. Adelante. Entonces acá hay dos frases que marcan la diferencia y que al marcar la diferencia marcan lo que va a ser el genocidio, lamentablemente. El príncipe Sabajedian, que era otomanista, era de los que creía en que todo tenía lugar, dice, apuntar a la descentralización que dará satisfacción por igual a judíos, cristianos y musulmanes. Esta es la idea otomanista, todos juntos. Mientras tanto que el poeta que tenía cita Gorol, que tenía un gran poder dentro de los jóvenes turcos y dentro de la sociedad otomana, dice, dejar atrás la construcción pérfida del otomanismo y avanzar hacia el turquismo. O sea, nada de otomanismo, nada de que los demás participen de nuestro imperio. Este imperio es para nosotros. Los demás molestan dentro del imperio y veremos, ellos ya tenían claro la idea de cómo querían eliminarlos a los demás, pero esta es la idea bien clara de las dos posiciones que se plantean dentro del Imperio Otomano. Adelante. Entonces el parlamento que se forma, porque nosotros siempre tenemos que plantearnos lo siguiente, en un régimen absolutista, en un régimen donde el sultán tenía todas las cartas en la mano, ¿verdad? De la noche a la mañana que surja un Estado democrático no es una cosa fácil, no es una cosa que se pueda hacer sencilla. Entonces el Parlamento era un Parlamento débil. En realidad nadie entendía muy bien ese sistema de partidos políticos. La gente estaba acostumbrada a que el sultán mandara. Esa era la realidad, no había otra mentalidad. Entre los intelectuales, entre quienes habían viajado, entre quienes habían conocido otras filosofías, existían en distintos puntos de vista. Pero en general entre el pueblo común, la gente no entendía lo que estaba sucediendo. Y entonces el 13 de abril de 1909, unidades militares, estudiantes de teología, los estudiantes de teología en el Imperio Otomano se llaman softas, los clérigos, y el Imperio Británico, aunque parezca mentira, dio manija en este sentido, al grito de el Sheriat está en peligro, queremos el Sheriat, se produce un movimiento de vuelta al absolutismo. El 15 de abril, el ejército, parte del ejército que no era liberal, que quería volver al poder absolutista del sultán, se levanta, y esa reacción, en definitiva, dura muy pocos días. Rápidamente, el 13 de abril se levantan, como ustedes pueden ver,
pero el 27 de abril ya el Parlamento se reúne de nuevo, o sea que el movimiento de reinstauración del absolutismo del sultán dura días prácticamente, y ahí sí el sultán es obligado a abdicar y se designa a su hermano, que va a ser el último sultán, Mehmed V. No en balde se le da este nombre, sino, recuerden que había sido un Mehmed el que había conquistado Constantinopla, ¿verdad? Entonces se saca a Abdul Jamil y se coloca en su lugar a su hermano, y el contragolpe de 1909 fracasa. Adelante nomás. Estos son los jóvenes turcos, y hay representantes armenios también, que son los que le piden la renuncia al sultán y que ponen en su lugar a su hermano. Adelante. Ahí está. Claro, hay un temor a que el Imperio Otomano, asesorado por los alemanes, con esta nueva estructura que tiene, pueda resurgir, ¿verdad? Pero claro, no tiene tiempo de que ese fenómeno se pueda dar. En 1911, el Imperio Otomano sufre la guerra con Italia. Ya los italianos directamente le declaran la guerra y se quedan todo el territorio de Libia. Derrotan a los otomanos rápidamente y se quedan con Libia. En 1912 se da la primera guerra balcánica, donde los países recién independizados, Bulgaria, Montenegro, Serbia y finalmente se incluye Grecia también en la coalición, se levantan contra el Imperio Otomano. Estambul entonces, lo que se llamó en algún momento la Puerta Sublime, queda aislada, y después de todo esto entonces la presencia otomana, que ya era mínima en los Balcanes, ¿cómo se llama?, desaparece definitivamente. Esto es lo que se conoce como la Primera Guerra Balcánica. ¿Qué termina? La Guerra Balcánica termina con la derrota de los otomanos, con el Tratado de Londres, que le entrega parte a Bulgaria, Creta pasa a posesión de los griegos, y fíjense ustedes que Serbia crece y normalmente hubiera llegado al Adriático, pero los italianos se oponían a que Serbia tuviera puertos en el Adriático. Entonces se crea un estado, se inventa un estado que es Albania, y ese estado que se inventa, Albania, es para que Serbia no tenga salida al mar Adriático. Los serbios se contentan porque dentro de uno de los puertos de Albania a Serbia se le da lo que hoy se llamaría una zona franca. Entonces, de esa manera, tienen, de una manera indirecta, una salida al mar Adriático. Y de esa manera, los italianos se quedan contentos, aparece un país nuevo, que es Albania, y, ¿cómo se llama?, los serbios también están contentos porque, ¿cómo se llama?, logran una zona franca en un puerto sobre el Adriático. Hay un hecho muy importante que hay que marcar antes de esto todavía. En el año 1908, Austria y Hungría, el imperio austrohúngaro, incorpora a su imperio a lo que se llama actualmente Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina no formaba parte del imperio austrohúngaro. Bosnia-Herzegovina estaba en una especie de protectorado, pero no formaba parte. Y entonces queda ahora incorporada formalmente al imperio austríaco. Y eso genera un gran problema con Serbia. Serbia no acepta este fenómeno y empieza una lucha inmediatamente a través de una sociedad secreta que empieza a funcionar en Serbia,
que se llama La Mano Negra, y es una sociedad secreta que tiene el apoyo de la policía secreta rusa y recibe dinero de Rusia, y entonces esa sociedad comienza a realizar atentados en el Imperio Austrohúngaro. Esta sociedad es la que va a asesinar al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y va a determinar el inicio de la Primera Guerra Mundial. Quiere decir entonces que la Primera Guerra Balcánica termina totalmente con la posesión, la poco que quedaba de posesión otomana en los Balcanes, pero sobre todo deja además más postrada económicamente al Imperio Otomano. Adelante. La Segunda Guerra Balcánica es en 1913 y están ¿cómo se llama? En un acuerdo de guerra Serbia y Grecia. Bulgaria y Montenegro hacen otro acuerdo. El hecho simplemente es que comienza a dividirse. Lo que marca la Segunda Guerra Balcánica es que los países de los Balcanes están divididos, no forman una unidad. Hay algunos que están del lado del Imperio Austrohúngaro y otros están del lado del Imperio ruso. Eso va a ser decisivo para la Primera Guerra Mundial. Y es un periodo, que esto sí es importante, de grandes migraciones. Porque claro, toda la gente que era de origen otomano y vivía en los Balcanes, ahora en estos nuevos Balcanes cristianos, se sienten desubicados. Entonces van a migrar hacia Turquía. Claro, son gente que migra y genera otro problema en el Imperio Otomano. Hay que ubicar a esa gente, hay que darle comida, se forman grandes campamentos, refugiados, hay que darles trabajo. Y lo mismo hay gente que migra desde el Imperio Otomano hacia Grecia y le crea también los mismos problemas a Grecia. Entonces, países pobres de por sí se vuelven todavía más pobres. Adelante nomás. Bueno, finalizadas las dos guerras, vean ustedes que ya queda Serbia, acá la ven ustedes, ven que no tiene salida al Adriático, Albania, y a través de Albania va a tener su salida a través de una zona franca en Serbia al Adriático, Grecia, la tienen acá, Rumania, que no se considera parte de los Balcanes, pero que de hecho está ahí siempre en el tema, Bulgaria, y acá el Imperio Otomano. Vean ustedes, de todo lo que era el Imperio Otomano en los Balcanes, vean lo que le queda al Imperio Otomano en Europa, ¿verdad? Prácticamente un pedazo de tierra y nada más. El Imperio Otomano viene hacia acá. Pero además el Imperio Otomano pierde todas las islas que estaban ubicadas en el mar Egeo. Adelante. Bueno, lo mismo. O sea que entonces, el resultado de las guerras balcánicas. La derrota hace que los otomanos desaparezcan militarmente de los Balcanes. Hay una llegada masiva de otomanos al imperio que no se sabe qué hacer con ellos, porque evidentemente, vuelvo a repetir, son un problema de todo punto de vista. Se acaba el otomanismo. Ya aquella idea de que cabemos todos dentro del imperio, esa idea terminó. Ahora el imperio va a ser para los turcos. Y por lo tanto, entonces la solución que hay es la eliminación de los armenios. Quiere decir que el final del otomanismo marca el giro al extremo opuesto, o sea, al panturquismo.
¿Está? Y se da acá sí un hecho sumamente importante, es que frente al desastre militar que ha sufrido el Imperio Otomano en todas estas guerras, se hace un acuerdo con el ejército alemán para que el ejército alemán, que es el mariscal van der Goltz y el general von Stucker, son los dos generales alemanes, que vienen a reorganizar al ejército otomano. Y desde el punto de vista del gobierno, de hecho, se instaura un triunvirato que está constituido por jóvenes turcos de tipo panturquista, que son Talat, Kemal y Enver. Entonces, yo diría, 1913 es la afirmación del panturquismo. Adelante. Y acá está lo que yo les decía. Este era el viejo tren que unía a Berlín con Estambul. Este era el tren que llegaba hasta Estambul. Adelante. La siguiente. Y esta era la parte que iba de Estambul hasta Bagdad. Y luego tenía la famosa rama hasta Basora y permitía entonces la salida al Golfo Pérsico, y de esa manera Alemania, desde Basora hasta Berlín, tenía la posibilidad de eludir el Canal de Suez, de eludir el bloqueo británico, y además tenía la posibilidad de acceder a los pozos de petróleo que ya se estaban trabajando intensamente en el territorio de Persia, ¿verdad? En lo que actualmente es Irán. Adelante. Bueno, dentro del periodo de 1909 a 1913, comienza entonces el periodo del genocidio del pueblo armenio. Genocidio que va a empezar con las matanzas que se llaman de Adaná. Yo ahora voy a explicar un poquito este fenómeno de las matanzas de Adaná, pero miren ustedes, ya el giro que tomó el gobierno, ya de liberal, ya no tiene nada. Ya empieza el asesinato de los líderes de la oposición, la disolución del Parlamento, la censura de prensa, el asesinato de líderes liberales, el asesinato de ministros. Ministros, y no nos referimos solo a ministros de Estado, sino también a ministros desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Al giro panturquista que tomó el movimiento de los jóvenes turcos, y en definitiva, miren qué interesante es este fenómeno que marco acá. En realidad, el único que no se embarca en esa ola de locura que embarca al imperio es el ejército. El ejército en realidad mantiene los ideales de la revolución de 1908 y en parte es eso por la influencia también de los alemanes. Entonces quiere decir que de 1909 a 1913 son periodos en los cuales toda aquella esperanza de 1908 se viene abajo y es sustituida por la verdadera cara panturquista que va a tener el movimiento de los jóvenes turcos. Adelante. Esta es la masacre de Adana. Adana es una ciudad que está ubicada sobre el Mediterráneo. Existe, por supuesto, hoy todavía. Es una ciudad que acá la tienen ustedes. Esta es la ciudad de Adana. Vean ustedes, acá está Ankara. Esto es el mar Mediterráneo. Y la ciudad de Adana hoy en día es una ciudad que tiene 1.700.000 habitantes. No es una ciudad pequeña, dentro de la cual los armenios tenían una población relativamente importante. Entonces, en 1909, en el momento en el cual se produce el restablecimiento o el intento del restablecimiento del sultán, se produce una especie de pogrom
contra los habitantes armenios de la ciudad de Adana, que queda como la cabaña. Este era el barrio armenio. Miren ustedes la forma en que queda el barrio armenio, y acá están los cadáveres, ¿verdad? Todo esto ya empieza a ser visto, obviamente, por las potencias extranjeras, porque habían misiones cristianas, algunas católicas de los jesuitas, pero habían muchas misiones que eran protestantes, fundamentalmente misiones de los Estados Unidos. Y entonces empiezan a ver todo esto que está pasando. Adelante. Y a esto se agrega la aparición de la Guerra Mundial. Yo no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial porque fuera de tema, ¿verdad? Pero evidentemente para Turquía representa un problema muy grave la Primera Guerra Mundial. El profesor Alphonse Max, con quien yo tuve la suerte de hablar este tema personalmente, en su libro pone de que en realidad Turquía va a la guerra presionada por el Imperio Ruso. El Imperio Ruso dice que no acepta ninguna de los ofrecimientos que le hace el Imperio Otomano, porque el Imperio Ruso quiere quedarse con Constantinopla. La razón por la cual Rusia va a la guerra no es por pelear contra Alemania, no, de ninguna manera. Nunca estuvo en la idea del zar de Rusia ocupar Berlín. La idea sí está en ocupar Constantinopla. Esa es la idea de Rusia. Rusia tiene su idea militar. La guerra del 14 para Rusia es la destrucción del Imperio Otomano y volver al viejo sueño de 1453, cuando cae Constantinopla, de Rusia convertirse en la tercera Roma y ahora volver a plantar la bandera rusa ortodoxa en Constantinopla y volver a hacer de Santa Sofía una iglesia ortodoxa rusa. Entonces, el genocidio se va a desarrollar al amparo de la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que las autoridades turcas, como vamos a ver ahora, aprovechan para intentar crear un Estado homogéneo. Cuando hablamos de Estado homogéneo, implica la eliminación de las minorías, implica que ya no hay lugar para esas minorías, un Estado solo para los turcos musulmanes. Por lo tanto, de hecho, queda decretada la exterminación de armenios, asirios y griegos, porque lo que nosotros llamamos el genocidio armenio en realidad es un genocidio triple, que abarca a los armenios fundamentalmente, pero también a los asirios cristianos y también a los griegos, también cristianos. Adelante. Adelante, Mar. Ahí está. Bueno, sobre todo lo que se va dando, o cómo se va dando el genocidio, nosotros, esto va a quedar colgado en la página y todos los que quieran, ¿cómo se llama? Verlo más detenidamente, evidentemente nosotros ahora no tenemos forma de ver cada uno de los detalles, pero sí marcar alguna cosa. En primer lugar, que en enero de 1915 ya hay denuncias de diplomáticos extranjeros que saben que se está dando el arresto y el asesinato de elementos turcos dentro del imperio. El 2 de febrero de 1915, las autoridades otomanas informan de los planes de exterminio armenio a las autoridades, al embajador alemán. Vuelvo a repetir, tenemos que mirar el contexto en que se está desarrollando esto. Estamos en el medio de la guerra. Alemania es aliada del Imperio Otomano. Alemania entonces
sabe los planes que tiene el Imperio Otomano, pero por supuesto, acá hay dos cosas que son. Alemania no tiene ninguna posibilidad de impedir lo que va a suceder, porque el impedir lo que va a suceder hubiera implicado que los alemanes rompieran con el Imperio Otomano, tomaran medidas militares, digo, una cuestión absolutamente disparatada. Lo que sí yo creo que es importante dejar en claro es que el ejército alemán, los instructores alemanes que estaban participando del adiestramiento del ejército turco, no participaron del genocidio armenio. Hasta donde yo tengo conocimiento, Alemania supo lo que estaba pasando, pero lo supo también Inglaterra, lo supo también Francia, lo supo también Estados Unidos, pero Alemania lo supo también, pero no hay participación. Bueno, y luego vamos a ver nosotros que desde el punto de vista de lo que va sucediendo, es que evidentemente frente a todo estos hechos que se van dando, la anterior me interesaría, Mario, un segundo, nada más. Ahí está. No, la otra. Anterior. La siguiente. Ah. Seguí. Acá. El obispo armenio hace una protesta formal y vean ustedes que Enver Pasha, que es uno de los cabecillas de este genocidio, le contesta. Fíjense ustedes esto que sucede acá. Aprovechando la oportunidad para comunicarle que soldados armenios otomanos cumplen concienzudamente su deber en el teatro de la guerra, ruego exprese y transmita mi gratitud a la nación armenia, conocida desde siempre por su perfecto apego al gobierno imperial otomano. ¿Por qué yo digo esto? ¿Cuál es el motivo que los otomanos arguyen para decir o para justificar el genocidio armenio? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial y contra los consejos que hacen los alemanes, los turcos se lanzan en contra del ejército ruso. Y entonces hay una batalla en diciembre de 1900, una batalla que en realidad dura del 29 de diciembre de 1914 a enero de 1915, que es la batalla de Sarikamis. En esta batalla hubieron algunos armenios que participaron junto al ejército ruso y que fueron realmente importantes en esta batalla porque conocían mucho la zona, porque fue una batalla que se desarrolló en pleno invierno, en condiciones en las cuales el conocimiento del terreno jugó un papel muy importante y fue una derrota brutal de los turcos. O sea que los rusos les dieron una verdadera paliza en esta batalla de Sarikami y de esa manera, en definitiva, aparece la leyenda de que la derrota que han tenido los otomanos, la derrota que han tenido los turcos es por culpa de esos armenios. Eso no fue así. La enorme mayoría de los armenios peleó del lado del ejército turco, en el cual fueron movilizados y como dice el propio Enver Pasha, cumplieron una acción militar que no puede ser de ninguna manera cuestionada. O sea que los propios jerarcas turcos reconocen que los armenios realmente habían peleado valientemente en defensa del Imperio Otomano. Quiere decir entonces que esa batalla de Sarikamis, usada como excusa, en definitiva, si bien hubo pequeños grupos de armenios que
apoyaron a las fuerzas rusas, en realidad el desastre no fue provocado por esos armenios, fue provocado por el desastre militar de los otomanos. Desastre que les fue advertido por los alemanes en más de una oportunidad. Queda claro entonces este fenómeno, ¿no? Porque es un hecho muy importante. Adelante. Bueno, a partir de ahí empieza el genocidio, ¿verdad? El genocidio que se va a dar bajo la forma de dos grandes fenómenos. El primer fenómeno del genocidio consiste en el asesinato de todas las figuras relevantes dentro del Imperio Otomano, las figuras que intelectualmente podían haber tenido un papel relevante dentro del Imperio Otomano. Son asesinadas todas ellas justamente el 24 de abril. El 24 de abril era la fecha de la llamada Pascua de Resurrección, una fecha vinculada además al punto de vista religioso. En esa fecha, fundamentalmente en Estambul, que era donde vivían los armenios que tenían mayor capacidad económica, que ocupaban mayores cargos desde el punto de vista, desde el punto de vista de las universidades, desde el punto de vista, como ven ustedes acá, hay el asesinato de 196 escritores, 168 pintores, 575 músicos, compositores, intérpretes, 336 médicos, farmacéuticos y odontólogos, 176 docentes y profesores, 160 abogados, 62 arquitectos, 64 actores, etc. Quiere decir que entonces el genocidio se organiza bajo dos grandes formas. La primera es el descabezamiento de la intelectualidad armenia a través de esta matanza que se da el 24 de abril de 1915 en las grandes ciudades que había, y además, y posteriormente luego, se va a dar el fenómeno de los famosos traslados en grandes caravanas, el traslado masivo de la población de los famosos vilayets hacia el desierto sirio. Adelante. Acá tienen ustedes un grupo de intelectuales armenios que fueron masacrados en esa trágica noche del 24 de abril del año 1915 en las grandes ciudades. La intelectualidad armenia entera fue asesinada ese día. Adelante. En algunas ciudades, por ejemplo en Van, que era un vilayet que estaba en la frontera con Rusia, los armenios resistieron, sabiendo el destino que les esperaba, resistieron a los otomanos. En Van resistieron casi un mes hasta que finalmente fueron rescatados por el ejército del zar de Rusia y se salvaron. Adelante. Acá algo se me metió, no sé. Esto no sé qué es. ¿Qué cosa? Ah, bueno, no sé qué toqué y hice algo mal acá. No, fui yo. Ah, perdón. Al revés. Perdón yo. ¿Lo estás viendo? No, se quedó cambiado totalmente. No, ahora no puedo verlo. Digo, veo sí, pero quedó muy chiquito, Mario. ¿Podrá ampliarse? No, yo acá lo veo desplegado. Seguramente No. lo minimizaste. A ver, déjame ver un poquito. ¿Cómo lo Ahora ven, sí. ¿cómo lo ven los Ahora demás? sí. Está. Ahí está. Entonces, como yo les decía, el 24 de mayo, el famoso muerte de los intelectuales y luego las caravanas de la muerte desde los distintos puntos donde vivían hacia el desierto de Siria. Adelante nomás.
Por supuesto que hubieron ahorcamientos, por supuesto que toda la forma en que se produce el genocidio y todo el intento que hubo desde el punto de vista, inclusive el Papa, que en ese momento era Benedicto XV, intentó y todo lo demás, las respuestas siempre fueron difusas y en definitiva el genocidio se llevó a cabo con absoluta impunidad, por decirlo de alguna manera. Adelante. Bueno, estas son distintas fases del genocidio. No vale demasiado mucho la pena entrar en los detalles porque vuelvo a repetir, el genocidio tuvo esas dos formas que yo les acabo de decir. La primera, el descabezamiento intelectual, y la segunda, las marchas de la muerte, que fueron a través de primero algunas partes del ferrocarril en condiciones terribles, y luego la muerte en el desierto sirio. Adelante. Acá tienen ustedes los vilayets, para que ustedes se ubiquen, estaban acá. ¿Tá? Acá vivía la mayor parte de la población armenia, que fue trasladada a través del ferrocarril en parte y luego caminando hacia los desiertos sirios. O sea que este fenómeno de migración masiva de esta pobre gente es la que va a producir la mayor cantidad de muertes. Acá se concentra la muerte de los intelectuales del 24 de abril de 1915. Adelante. Para tener una idea de lo que era el desierto de Siria, esta es una foto del desierto de Siria. Evidentemente, las posibilidades de supervivencia, se imaginan ustedes, eran impresionantes. Pero además, por supuesto que no tenían agua, por supuesto que no había comida, por supuesto que las violaciones eran cosas de todos los días, por supuesto que... Pero yo no voy a entrar en descripciones horrorosas, pero voy a contar una sola cosa nada más para que ustedes tengan idea de la forma en que se hizo este tipo de cosas. Las mujeres que estaban embarazadas eran colocadas sobre una piedra o sobre una mesa y entonces se hacían apuestas sobre si el niño que llevaban en su vientre era un niño o era una niña. Y entonces con una espada simplemente se abría el vientre de la mujer y ganaban los que habían apostado que era un niño, que era una niña, según el resultado, y se la dejaba de luego desangrar a la mujer. Esto fue el grado de atrocidad que hubo en el genocidio. Se te fue el... ¿Hola? Oh, ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Escuchan los demás? Yo te escucho, pero no lo veo a Raúl tampoco. Sí. Yo te escucho, Mario. Sí, sí. Voy a llamarlo a ver. Se debe haber desconectado por algún motivo. Algo pasó. No contesta. Capaz que mutió y no se da cuenta. ¿Pero ustedes lo ven? No, no, no. Se perdió contacto con él para nada. Sí, 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 sí. Ah, oíme, ¿qué no encontrás, Raúl? Hola, Raúl. Raúl. Raúl, decime qué estás viendo. Raúl.
Sí. Está, te quedaste sin batería. Está. Sí, me imaginé que era eso, sí. Ahora lo conectás y listo. Está. Porque fue tan súbito que Sí, tenía que ser como un tema de claro. falta de energía. ¿Qué te llegó? Pronto. Dale. Ahí está. No, lo único que yo quería simplemente era mostrar las imágenes de lo que yo llamo las imágenes del horror, que fueron la forma en que se produjo esa marcha interminable por el desierto, una marcha además absolutamente programada hacia la muerte, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de destino ni tenía ningún tipo de solución. Esta marcha termina con la muerte de más o menos 1,5 millones de armenios. La cifra nunca se va a saber porque nunca fue procesada, por decirlo de alguna manera. Adelante nomás. Esta es otra de las, fíjense ustedes, esta es otra de las imágenes. Adelante. Estos son cadáveres también acumulados en una ciudad. Adelante. El estado de la gente que tenía que viajar en las caravanas. Adelante nomás. Otro amontonamiento de cadáveres. Adelante. Y luego simplemente nombrarlo, porque no da para hablar de todo esto, ¿no? Simplemente decir que los asirios también fueron un imperio que tuvo una gran expansión y un apogeo. Está el alto, el bajo y el medio el imperio, pero también en los primeros 3 siglos de la era cristiana se hacen o se convierten al cristianismo. Adelante. Sobre los asirios, desde el punto de vista, adelante nomás, vamos a la parte esta, nada más. Los asirios son o van a ser trasladados desde sus centros en Turquía, y los asirios no, en realidad lo que hacen es huir, y parte del grupo de esta gente que vivía en el Imperio Otomano se va a concentrar en Siria y parte se va a concentrar en Irak, donde tuvieron un cierto, hasta que pasaron los últimos acontecimientos, tenían una vida, yo diría que bastante aceptable dentro de Siria y dentro de Irak. Actualmente, bueno, se ha producido una diáspora completa, se ha producido un asesinato silenciado totalmente de cristianos en esas zonas, y nadie dice nada. Nadie dice nada, por decirlo de alguna manera. Adelante. Las masacres se dieron también en las mismas épocas. Estuvieron involucrados en las masacres hamidianas y luego en los lugares donde vivían, que son estos que están marcados acá. ¿Cuánta gente murió? Y
Uno dice 1,5 millones de armenios, es impresionante, sí. 750.000 asirios también fueron asesinados y, como les decía, marcaron el éxodo hacia Irán, Irak y Siria. Adelante. Bueno, digo, con respecto a los griegos, también se trató fundamentalmente de los griegos pónticos. Hubieron también lo mismo que acá, no hay mucha diferencia, masacres, expulsión, y también la cifra oscila de, no sé, fíjate el número que estamos hablando, ¿no? Entre 300 y 600.000 personas. Digo, una cosa absolutamente impresionante. Si nosotros miramos el Imperio Otomano, los sirios pónticos estaban ubicados sobre el Mar Negro, en este territorio que está ubicado acá fundamentalmente. Y acá estaban las provincias armenias. Bueno, y con esto un poco terminar la. Yo diría que... Quedan 3 más, nada más, o 4. Bueno, pero digo, no agregan mucha cosa nueva. Me parece muy importante lo que viene, primero que nada, la organización del Imperio Otomano, la pretendida liberalización del Imperio Otomano, que termina finalmente frustrándose porque predominan los grupos más radicales, y luego que se ha producido todo esto, en definitiva, esos grupos, en el plan de esos grupos radicales, evidentemente que no existía para nada lugar para los armenios, y el espíritu de los armenios estaba jugado desde ese mismo momento, ¿no? Y bueno, en definitiva, ¿cómo se llama? El resultado fue... Hasta acá más o menos era lo que yo les quería contar de lo que fue un drama realmente enorme, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Carlos. Si yo hablo